Muy buenas a todos, soy Bortus y os traigo un ranking, o más bien 4 rankings de clases para Raid, después del parche de mayo de 2021. Para estos rankings he tenido en cuenta tanto los daños, como los buffos, como las curaciones, la viabilidad en jefes y muchas otras variables. Me gustaría saber cuáles serían vuestros rankings y si cambiaréis alguno, así que por favor dejádmelo en comentarios. Antes de comenzar con el vídeo, os quiero hacer una pregunta. ¿Os gustaría tener una comunidad en la que aprender a raidear, donde os resuelvan todas las dudas que tengáis sobre raids y donde poder buscar jugadores o rosters? Si la respuesta es sí, enhorabuena, aquí tenéis la solución. Hemos creado una comunidad de Discord de raids hispanohablantes, donde podéis entrar si queréis y utilizar nuestros chats para la resolución de cualquier duda que tengáis respecto a raids, ya sean jefes o clases. También tenemos buscadores para rosters o jugadores, además de 2 canales de entrenamiento de raids. Uno de ellos abierto para todo el que necesite buscar gente para sus entrenamientos de raid de sus clanes o sus rosters, y otro donde nuestros tutores de la comunidad montan semanalmente varios entrenamientos para enseñaros. Además de esto, estamos produciendo tanto guías escritas como en vídeo para que tengáis toda la información a mano. Bueno, si todo esto os interesa, podéis uniros a la comunidad de Discord de los hijos de la espesura abandonada con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Los 4 rankings que veremos serán DPS Power, DPS Condi, Supports y Healers. No hice un ranking de tanques porque de manera estándar y óptima suelen ser el Cronomante, el Druida o el Firebrand. Empezaremos por el ranking de los DPS Power. Para empezar, en el rango SS se pondría el Cronomante Power, ya que sigue siendo un top DPS por diferencia en cuanto a las clases Power a pesar del nerfeo que sufrió. Sigue siendo una muy buena opción, aunque con el acercamiento de otras clases ya no sería una diferencia estratosférica el juntar muchos cronos con hacer composiciones de otras clases, pero como digo, aún así se corona con los 39k de DPS. En el tier S y sin ningún orden en específico entre ellos, pondríamos al DH con su variante espada en Resplandor y su variante de virtudes. La diferencia entre una y la otra son bastante grandes en DPS, pero el de virtudes no estaría en SS porque solo podríamos utilizarlo en 2 o 3 jefes, a pesar de que tendría más daño que el propio Crono. Y aunque el DH tendría algo menos de daño mantenido que el resto de clases que están en el rango A, es cierto que por su burst lo hace brutal en jefes de faseos rápidos, además de su facilidad en cuanto a la rotación. Estas dos variantes tendrían 35,5 y 40k de DPS. Después tendríamos a Lolo, otro personaje con buenos daños haciendo 37k en sus 2 variantes y con un burst tan alto como el DH. Junto a este pondríamos también al Guerrero Power y al Weaver Power, ya que manejan unos daños similares a Lolo, aunque el burst del Weaver sea ligeramente más bajo. En Tierra pondríamos al Certero que, aunque tenga 40k de daño, es muy situacional, sobre todo con grupos pugs. Junto a él estaría el Guardián Corea Virtudes, que también tiene 40k, pero de nuevo solo servirá para un par de jefes, y también tendríamos el Tempestad y el Rene, los dos a Power, obviamente, ya que aunque sus daños no son nada malos con 36,5 y 36,8k de daño, el verdadero problema de estos sería que es únicamente para hitboxes grandes, es decir, en hitboxes más pequeñas perderían daño. Bajando al tier B nos encontramos con el Sulvis y el Reaper Power. Estos dos tienen un daño de aproximadamente 34k y, aunque tienen un buen burst, su daño acaba bajando muchísimo más que el resto de las clases. En el penúltimo tier, el tier C, tendríamos al Scrapper y al Daredevil Power, ambos con muy poco daño. El Scrapper estaría por los 32k y el Daredevil por 30. Aún así, el Daredevil estaría aquí en lugar del tier más inferior porque todavía se salva con las bombas que le roba a algunos jefes como Samaroj o Kadim. Y por último, en lo más bajo de la tabla tendríamos al Spellbreaker Power con tan solo 30k de daño y sin nada especial que nos haga subirlo. Y ahora seguimos con más DPS. En este caso vamos con los de daño a condición. Además, durante este parche han subido a buenos puestos algunas builds de daño híbrido, por lo que las pondré aquí. En el tier SS tendríamos las 2 variantes del Mirage, tanto a báculo como hacha. Es cierto que la variante de báculo se considera support, pero la he decidido poner aquí también porque hay muchísima gente que la utiliza como DPS, porque tampoco es para nada mala idea. En estos dos casos hablaríamos de 29 y 35k de DPS, que puede parecer poco, pero esto habría que añadirle el daño que podría alcanzar debido a que mantiene grandes cantidades de confusión en el enemigo, condición que se activa cuando este ataca, cosa que no se puede ver en el golem, claro está. Junto a ellos
También tendríamos al Renegado Condi con sus 41k de DPS y el Weaver Condi con 42k en la hitbox grande y 39 en las pequeñas. Estas dos clases tienen un daño insano en comparación con el resto. En el tier A tendríamos 5 clases, de las cuales 2 son híbridas. Ambas variantes del ladrón estarían aquí posicionadas, tanto el Daredevil como el Deadeye, ya que se marcan entre 38 y 40k, y junto a ellos se mantiene el Firebrand Condi. Este DPS se mantiene entre 37 y 38k de daño según la rotación que hagamos, y en algunos jefes incluso podría subir bastante más. Y junto a ellos tendríamos 2 clases híbridas que han salido en este parche. El Elementalista híbrido, que vendría a ser casi full afligido y su daño sería un 43,5% de daño en poder y el resto daño de condición, y ojo con la cantidad de 38,5k de DPS. Y por último tendríamos al Sulvis híbrido con 37k y medio de daño, y aquí hay mucha gente confundida que me pregunta: oye, ¿y por qué a esta clase se le llama híbrida si va full víbora? Bueno, si nos fijamos en el log, los daños que podemos ver es que literalmente un tercio, es decir, el 33% de su daño sería daño power. Bajamos de categoría y vamos al tier A, donde encontramos al Tempest Condi con 38k de daño. Sí, más que algunas de las clases del tier S, pero el problema es que estos daños solo los marcaría en hitboxes grandes, por lo que los tier S tendrían casi lo mismo que él y además valdrían para cualquier jefe, mientras que el Tempest obviamente en los pequeños perdería daño. Y junto a él, y por primera vez siendo una clase realmente potente y viable por sí misma, nos encontramos al Scourge Condi, el nigromante en el meta. Este tendría 36k de DPS, exactamente lo mismo que todas las clases del tier B, pero a diferencia de ellas, este tendría una utilidad muy buena, que sería la epidemia, ya que bounceando o en ciertos encuentros solo por sí misma te podría añadir mucho más daño personal. Esto sin contar que obviamente si hace falta limpiar es tan simple como pulsar una tecla y nos dejamos de bobadas. En el tier B tenemos 3 clases que todas ellas tienen 36k y son bastante decentes, pero claro, sobre ellas existen más de 10 builds con más daño. De todos modos sí que serían buenas opciones en el caso de querer usarlas como DPS. Estas serían el Holo Condi, el Sulvis Condi y el Guerrero Condi DPS. Y por último, en el tier C tendríamos al Reaper Condi, la clase Condi con menos daño actualmente, y aunque realmente sea por poco más de medio K, es cierto que aparte de darnos sangrados no nos va a aportar nada más en la party. Ahora saltamos a los supports. Ojo, quiero recalcar que serán supports a secas, sin contar a los healers, ya que a estos los pondré en un ranking diferente. En el S tendríamos el Condi Quickness Firebrand con unos muy buenos daños, además de un uptime de rapidez, égidas y furia muy fuertes. Junto a él y disputando el mismo puesto como support centrado en rapidez tenemos al Cronomante Quickness. Realmente la diferencia de daño entre estos dos no llegaría ni a un K y el uptime de rapidez seguiría siendo el mismo. Cierto es que en el caso de necesitar en algún jefe específico una égida necesitaríamos usar la rama de inspiración en el Cronomante, haciéndonos perder así aproximadamente unos 8k de daño, pero también es cierto que usando el Cronomante tendríamos una cantidad de CC que el Firebrand ni sueña. Por lo tanto, cualquiera de las dos son igualmente viables. Junto a ellos pondríamos las dos variantes del guerrero con banners, obviamente, ya que el bufo de estos banners es algo tan necesario y óptimo que obviamente iban a ocupar esta posición, además de mantener unos daños decentillos por encima de los 30k. Además, posicionaríamos aquí al Mirage Alacridad, que aunque es cierto que según en qué ocasiones nos puede rentar más llevar un renegado Alacridad, el Mirage tendría bastante más daño, ya que aunque ambos benchmarks están en 29k, esto no tiene en cuenta la ingente cantidad de confusión del Mirage. También podríamos añadir a esto que el Mirage puede hacer lo que ninguna otra clase ha podido hasta ahora, y es hacer que el druida ya no sea tan imprescindible en según qué jefes y composiciones. Esto se daría porque el Mirage nos puede dar 25 de poder a 10 personas a la vez que nos da la alacridad, permitiendo así sacar al druida en caso de no necesitar ni el spotter ni toda la utilidad que tiene esta clase en vuestro grupo. En el tier A tendríamos posicionados primero al Renegade Alacridad, ya que aunque en daño pierde contra el Mirage y no podría mantener los 25 de poder, lo que sí que nos da es presencia del asesino, además de una considerable cantidad de CC y el bufo de la cumbre de partealmas. Junto a esta clase tendríamos al Condi Crono, la variante del Crono Support, que nos sería altamente útil en jefes de condiciones, ya que inflige grandes cantidades de tormento y confusión, además de mantener 34k de daño. Bajando de tier nos encontramos con el Daredevil Burns. Es cierto que esta clase ha sufrido una bajada considerable, ya que podría haber sido un tier S en el preparche. Esto se debe a que sus buffos ya no nos los puede dar a 10,
pero eso no quita que no pueda darlo a 5, permitiendo que Nadina y Mursat podamos llevar una party llena de Dragon Hunters a virtudes o guardianes cores abusando del DPS. A su lado estaría el Scrapper Quickness, este nos permitiría tener una rapidez permanente con un daño decentillo y una rotación sencilla. El problema principal es que hace menos daño que el resto de clases que dan Quickness y mientras que las otras clases podrían darnos muchas otras cosas, este no. Bajando al tier B nos toparíamos de cara con un druida, pero no el druida Harrier que siempre utilizamos, sino con una de las variantes que es más support que healer. Esta es una variante que nos daría todo lo que nos da el druida pero con daño condi. Es cierto que sus curaciones serían muy bajas, así que sería más para un grupo que no necesite curas, o en su defecto que tuviese que llevar doble healer por lo que sea y así no perder tanto daño. No lo aumento en el ranking de healers porque su función de healer queda completamente opacada por la de support. En el penúltimo tier estaría el Banner Slave Spellbreaker. Este de normal no merecería la pena nunca y tendría poco daño en comparación con sus otras variantes y nada extra que darnos. Cierto es que, si en Kadim no tienes daño para fasearlo, sin que salga la barra de CC, es muy buena idea para poder ignorar la pira de la estabilidad. Y por último, en lo más bajo de la tabla tenemos a los dos heraldos, el Condi y el Power. Estos tienen unos daños decentillos para ser support, pero lo que nos otorgan de soporte es bastante es decir, ambos mantendrían cerca de los 30k, que es el daño estándar de los support a día de hoy, pero nos darían un poquito de poder, además de furia, protección y demás, es decir, completamente innecesario en el meta actual tener clases como esta en el escuadrón, ya que todo lo que te va a dar te lo puede suplir cualquier otra clase y además incluirte los 25 de poder, incluirte alacridad u otras cosas más útiles. Y ahora saltaríamos al último ranking, el de los healers. Aquí tendremos en cuenta la dificultad, los buffos que da, los buffos ofensivos únicos, la cantidad de curaciones y su utilidad en general. En doble S tenemos al healer por excelencia, el druida. Este sigue manteniéndonos full might, furia, protección y todos los buffos que le apetezcan y más. Además de darnos buffos ofensivos únicos como el espíritu de escarcha, espíritu del sol y spotter. Y añadirnos ni más ni menos que un elenco enorme de mascotas que permite que seamos súper útiles, tengamos mucho CC y demás. Además de esto, también en según qué encuentros y composiciones podríamos utilizar su variante Condi y agregar algo más de daño. En la S pondríamos sin lugar a dudas las tres clases que siempre tenemos como supports en grupos normales, es decir, el Firebrand, el Renegado y el Cronomante, y esto se debe a que cuando necesitamos un segundo healer, lo mejor es transformar un support en healer y no quitar un DPS para ello y con ello perder daño. Eso sí, cuidado con el Cronomante que tiene una cantidad de dureza colosal y os tocará tanquear sí o sí. Y para acabar vamos al Tiera. Aquí pondríamos al Nigromante Healer porque su habilidad salvando culos en grupos menos experimentados hace que puedas carrilear con él fácilmente. Eso sí, sería como segundo healer ya que no cura sino que revive y mitiga daño. Junto a él tendríamos al Scrapper Healer. No es que sea buenísimo, pero podría hacer las veces de healer y de support quickness si así nos apetece. Y por último en esta categoría tendríamos al Tempest Healer. Da muchos buffos, muchísima curación y puede extender todos los buffos que tenemos, lo cual ayudaría en grupos menos experimentados para los supports que todavía no saben hacer bien sus rotaciones y mantener los buffos. Debajo de estos no habría ninguno ya que están todos más o menos al mismo nivel con las diferencias que os he nombrado arriba. Como conclusión final he de decir que tenemos el meta más balanceado de la historia de Guild Wars 2 en PvE, no está nada mal. Y bueno, aparte de esto recordaros la comunidad de Raid que hemos montado y que si queréis ver más contenido podéis verme en twitch.tv/Bortus43 casi todas las tardes. Nos vemos en el próximo vídeo.